grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. (437) ¿Cómo fue la guerra entre los adversos y los aliados? La guerra mental comenzó porque las energías ideas se dividieron por tener diferentes maneras de pensar. Cuando el principio único emanaba sus energías ideas de conocimiento, entendimiento y amor, los hijos pensamientos se encargaban de ordenarlas y clasificarlas. Sabemos también que parte de esa mente se enfermó porque intelectualizó al conocimiento, entendimiento y amor, y al hacerlo la mente se dividió en lado izquierdo y lado derecho. ¿Qué significaba esto? La mente universal clasificó a las energías pensamientos que se habían enfermado como pensamientos adversos. Eran pensamientos radicales y contrarios a los cánones universales de positividad. Por su parte, a los que se ajustaban a las normas del todo se los clasificó como pensamientos aliados, porque trabajaban en conjunto basados en las disposiciones universales de una directriz que encajaba perfectamente en la simetría de las fórmulas y axiomas del universo. Esta disfunción etérea produjo en la mente universal del ser uno una confusión en sus ideas. Mientras unas salían llenas de creatividad, las otras salían solo llenas de creación, y entre las dos cualidades hay mucha diferencia. Veamos por qué. Creatividad, facultad o capacidad para crear que posee o que estimula la capacidad de la creación. Crear, referido a algo existente, producirlo de la nada o realizarlo a partir de las propias capacidades. Definamos cuáles eran las diferencias entre estas ideas. El principio único creaba a partir de su deseo creador. Muchas veces era solo creativo y repetitivo, y otras salía con una fuerza increíble de creatividad genial. Esas diferencias de creación ocasionaron el desfase energético. Hasta aquí todo estaba comprendido. Las dimensiones superiores entendieron perfectamente que el creador emanaba sus ideas con diversidad de expresiones. El verdadero problema surgió cuando muchas de las energías pensamientos discordaron en aceptar las diferencias entre la creación y la creatividad. Ellas defendían que las dos eran iguales porque no querían aceptar que entre ellas mismas había diferencias. Las dimensiones superiores creían ser iguales, mas con sorpresa tuvieron que dividirse en planos y grados. Todo dependía del deseo creador. Eso marcó la desigualdad y la especialidad como energías pensamientos que eran, y al tener esas diferencias se tuvieron que separar a pesar de que habían sido clasificadas y ordenadas de otra manera. Así pues, las ideas que el creador emanaba solo con creación fueron enviadas al lado izquierdo de la mente universal, y aquellas que salían con creatividad se ubicaron en el lado derecho. Con esa división definieron concretamente lo que pertenecería a las dimensiones superiores y a las inferiores. La mente universal quedó dividida en lado derecho e izquierdo, superior e inferior, sutil y denso, creatividad y creación, humildad e intelectualidad, restricción y omnipotencia, matemática y lógica, correlación y semejanza, flexibilidad y rigidez. Ustedes, dimensión primaria, tercer grado y tercer plano, a través de estas explicaciones podrán definirse y caracterizarse. La guerra universal eterna continúa, y esta consiste en que en cada lado las energías pensamientos quieren prevalecer en calidad o cantidad. Las dimensiones superiores están totalmente definidas. Son ustedes quienes aún luchan para esa definición. Por eso la guerra continúa y continuará eternamente. 438. ¿Cómo la enfermedad se fue apoderando de las dimensiones superiores? El principio único había sido creado con un legado universal. Lo tenía impreso en sus elementos, y estos se activaron cuando su mente se llenó de conocimiento y entendimiento. Cuando las energías pensamientos empezaron a sentir que las ideas del principio único eran diferentes, comenzaron a sentirse también así, diferentes unos de los otros, y si antes se habían ordenado y clasificado por semejanza, comenzaron a ordenarse nuevamente por correlación creativa. Hasta ese momento habían podido existir en las tres glándulas, mas al percibir las diferencias entre ellas tuvieron que dividir a la mente universal en zonas
clasificándolas por sus características de continuidad en el pensamiento. Estudiaron el proceso creativo y el deseo creador y se dieron cuenta de que la creatividad era un proceso de desarrollo que comenzaba en la imaginación y que luego en algún momento tomaba forma en alguna parte de esa mente. El orden consistía en la continuidad del pensamiento. Repararon en que toda la creatividad había tenido siempre una relación con todo lo existente, porque cada origen había generado una secuencia. Esta fue separada en códigos genéticos y a través de ellos pudieron estudiarlas, sobre todo lo que se refería a la mente universal. Fue aquí donde llegaron al origen de la enfermedad y al hacerlo pudieron aislar a las energías pensamientos adversas, las colocaron en cuarentena y les quitaron la numeración matemática en su proceso de desarrollo y continuidad. Consecuentemente, estas energías pensamientos se quedaron estancadas sin evolución ni elevación. Estaban creadas, mas no podían desarrollarse. Las energías pensamientos enfermas fueron aisladas y colocadas en cuarentena. Cuando ellas se vieron alejadas de su centro, de su eje, se unieron y formaron una fuerza paralela de oposición tan fuerte que los otros se vieron obligados a destituirlas para siempre. Pero, al colocarlas en cuarentena, lo único que habían logrado era defender la enfermedad, mas no la habían curado. Necesitaban hacerlo, porque si no, la enfermedad se diseminaría por el todo. 439. ¿Qué significaba tener a los enfermos en cuarentena? Al quedar las energías pensamientos enfermas y exentas de la numeración matemática, sus conocimientos oriundos del principio único habían quedado suspendidos, ya no estaban siendo nutridos por él. Por lo tanto, la alimentación de la sabiduría universal de estas energías sería transmitida y no adquirida, y estaría canalizada a través de otros pensamientos y no a través de las ideas originales. Este conocimiento transmitido tendría que ser entendido a través de la lógica y ordenado según su continuidad de entendimiento. Los pensamientos de las energías enfermas debían comenzar en donde se quedaron. Para entender este proceso, tenían que retroceder para ordenarlo lógicamente y luego a partir de la numeración matemática. Esto significaba revisar todo el conocimiento adquirido para luego transmitirlo en la realidad de sus existencias. Definitivamente, al ser estas energías pensamientos degradadas jerárquicamente, no podían continuar perteneciendo a las dimensiones superiores. Ellas fueron confinadas y enviadas a la dimensión perfecta, que las acogió y las preparó para mandarlas a las dimensiones inferiores. En cierta forma, encarnarlas en la forma hombre era una cuarentena que escondía la verdadera razón, que era el castigo. Así, las dimensiones superiores evitaron la contaminación del todo y mandaron a las energías pensamientos enfermas al sistema digestivo y a las zonas 3, 2 y 1. Hasta hoy en día son vigiladas y controladas. Las energías superiores no las dejaron salir hasta que estén totalmente curadas. 440. ¿Somos nosotros? Ustedes son una mezcla enorme de energías pensamientos. Son un compendio de densificados, voluntarios, densificados enfermos, energías superiores enfermas, densificados distorsionados, voluntarios enfermos, mensajeros, etc. Ustedes son un resultado de miles de millones de experimentos, tantos que han formado una especie única. Esa mezcla enorme de energías pensamientos les ha dado una sabiduría especial de experiencias y vivencias inimaginable. Las dimensiones inferiores han enseñado tanto a los superiores que éstas se han visto obligadas a descender para ver, sentir, adquirir y aprender cara a cara toda su creatividad. 441. ¿Cómo las dimensiones superiores han descendido a las inferiores? Primeramente, para hacerlo, las dimensiones superiores tuvieron que trabajar arduamente evolucionando y elevando a las dimensiones inferiores. Y a través de esa labor han podido realizarlo. A pesar de que el planeta Tierra se densificó y distorsionó, las energías pensamientos de la dimensión perfecta
Han trabajado incansablemente para recuperarlo. Las energías pensamiento de ustedes estaba casi petrificada, hundida y escondida en las profundidades de la densidad. Para encontrarla, fue necesario usar métodos y elementos que jamás imaginación alguna hubiera pensado. Para la dimensión perfecta, encontrar a los densificados de la dimensión regular y secundaria fue trabajoso, pero no difícil, porque con ellos usaron métodos ortodoxos y conocidos como la frecuencia y la electricidad, mas con ustedes tuvieron que usar elementos invertidos que no se ajustaban a lo convencional. Estos fueron la alquimia, la magia, la invención y la probabilidad. Solo así pudieron encontrarlos. Hasta el presente lo continúan procurando y hasta hoy en día muchos de ustedes están todavía densificados y muy escondidos. Ustedes, a través de la evolución y elevación de la frecuencia energética, están logrando albergar en sus cerebros energías de alta vibración, como energías pensamientos de los mundos regulares, los cuales descienden en casos necesarios como mensajeros para cumplir alguna misión o para estudios científicos. En otros casos, las energías pensamientos elevadas no necesitan ser albergadas, sino que se comunican a través de la telepatía. Las energías pensamientos elevadas se comunican con los densificados elevados para encargarles algún trabajo o misión, porque la comunicación con ellos jamás se perdió. 442. ¿Quiénes en nuestra historia fueron voluntarios que se quedaron atrapados? Ellos se quedaron atrapados en los mundos regulares, y si descienden a otras realidades más densas, lo hacen voluntariamente. En su historia, ustedes tuvieron seres que destacaron por sus trabajos, mas no necesariamente son aquellos voluntarios que se densificaron. Fueron más bien aquellos densificados que se recuperaron y continuaron adelante. Los voluntarios que se encuentran con ustedes ya descendieron y subieron muchas veces. Son llamados mensajeros. Otros se encuentran en la ciudad interna preparándose para convertirse en avatares. También están los voluntarios que descienden de planos superiores. Lo hacen para trabajar en casos muy importantes o para misiones encomendadas. La dimensión regular hoy en día está evolucionada, elevada, organizada y clasificada, de tal forma que son considerados el cabezal de los mundos inferiores. 443. ¿Cómo era la primera forma hombre? Cuando el principio único se expandió en la burbuja esfera del laboratorio, significaba que la dimensión perfecta había creado una mente. Y en esa mente se había creado lo sutil y lo denso. ¿Cómo crear algo que nunca se había visto? ¿Cómo modelar una energía e invertirla? La dimensión perfecta realizó millones de experimentos hasta llegar donde quería. El hombre es una consecuencia de esas experiencias. Todas las experiencias que se hicieron se realizaron en la dimensión regular. En esa realidad se crearon todas las fórmulas inimaginables y todas ellas se implantaban en las densidades más fuertes para ver si ellas daban los resultados requeridos o no. El reino vegetal y animal que ustedes conocen fueron resultados de esas experiencias. Las primeras formas hombre que no dieron resultados eran absorbidas y recicladas a otras nuevas formas creativas. 444. ¿Quieren decir que todas las fórmulas contienen los mismos elementos, unos más y otros menos? Los elementos son universales y están contenidos en el todo. Somos formados por los mismos elementos dentro del ser uno. 445. ¿Nosotros nos alimentamos del reino vegetal y animal? ¿Es correcto lo que estamos haciendo? El hombre fue creado para alimentarse solo del reino vegetal. El reino animal no se creó con esa finalidad. Así como las dimensiones superiores se nutren de la combustión alciática, así también todo lo existente en las dimensiones densas debía tener una alimentación que la mantuviera viva y funcionando. Así pues, era la combustión calorífica que mantendría ese todo en perfecta condición. Toda creación realizada se basaba en que ella debía producir su propia combustión. Así, cuando la forma hombre se alimentara de esas creaciones, entonces produciría la combustión que lo mantendría vivo. El reino vegetal se creó con esa finalidad.
La forma hombre se alimentaría de él y produciría su sustento. La dimensión regular y la secundaria y la primaria extraen su alimentación del reino vegetal. Solo así han podido mantenerse incólumes y sin alterar el cauce de su creatividad. Solo ustedes, densificados, distorsionados, se alimentaron del reino animal, arruinando con ello el proceso creativo y para lo que fueron creados. 446. ¿Por qué no debíamos alimentarnos del reino animal? Cuando el reino vegetal fue creado para dar el sustento a la forma hombre, fue hecho con elementos de la dimensión perfecta, leves, diáfanos y claros, con el propósito determinado de ir puliendo y elevando la densidad para convertirla en una energía leve y que esta energía iría invirtiendo poco a poco la energía hombre denso hasta llegar a transmutar la combustión calorífica en alciática. Los nutrientes que el reino vegetal poseía tenían esa propiedad. Todo había sido calculado en el laboratorio. Así, la recuperación energética se mantendría en su cauce y desarrollo. Al distorsionarse y alimentarse del reino animal, el hombre planeta Tierra condensó aún más su densidad, porque se estaba alimentando de sí mismo. El reino animal eran experiencias que se hicieron para llegar a crear al hombre y que no llegaron a concretarse. La dimensión perfecta no las eliminó de la secuencia creativa, las dejó desarrollarse dando a cada uno de ellos alguna finalidad de creación. Como los animales son experiencias para llegar a formar al hombre, el hombre tiene que verlas como semejantes y hermanos, y al serlo, no puede alimentarse de ellos. 447. ¿Y debemos eliminar a los insectos? Los insectos fueron las primeras experiencias que se hicieron para formar al hombre y no se han eliminado de la secuencia creativa porque servirán para continuar los experimentos. Estas criaturas se han fortalecido con el tiempo y sus formas de energías van a servir para probar la resistencia de los elementos en la realidad petrificada y solidificada. Los insectos son los únicos que han resistido a la gravedad, densidad, elementos químicos, cambios atmosféricos y más. No se distorsionaron ni cambiaron sus estructuras genéticas. Son las criaturas más fuertes, pues sobreviven a todas las inclemencias que existen en su realidad. Lo creado, creado está. No podemos eliminarlo, pero sí reciclarlo a nuevas creaciones. Muchas criaturas que fueron creadas y se convirtieron en el reino animal han desaparecido de la faz de la Tierra. Son especies extintas que ya no se reproducen, porque la Tierra no les ofrece los medios para vivir. Mas así, como unas desaparecen, otras nuevas surgen. En la época en que existieron los animales que ustedes llaman prehistóricos, la Tierra se encontraba en pleno proceso de enfriamiento y la combustión calorífica estaba compuesta por elementos químicos que emanaban del mismo suelo. Esos elementos químicos y la falta de gravedad produjeron criaturas gigantescas que se adaptaban perfectamente al medio ambiente. A medida que la Tierra se enfriaba, la gravedad disminuía, todo lo que existía se aplastaba contra ella, de tal forma que todo lo existente sobre la faz de la Tierra se tornó de menor tamaño. 448. ¿Cómo se creó la forma hombre? La primera forma hombre fue creada paso a paso. A medida que iba dando resultados positivos, se le aumentaba algún elemento y así continuaba. El hombre fue, es y será la creación más completa y perfecta del universo. Cuando decimos que la dimensión perfecta creó una burbuja esfera, nos referimos a crear un cráneo, una masa encefálica. Fue ahí donde la dimensión perfecta colocó un cristal que explotó, formando un universo mental, igual que las dimensiones superiores. En realidad, queremos verlo desde otro punto de vista. La dimensión perfecta creó una realidad antimateria encarnada en una realidad material. El Verbo se hizo hombre, como dicen ustedes. Dios le infundió el espíritu. En pocas palabras, la dimensión perfecta había creado un cabezal denso por fuera y sutil por dentro. Sabemos que la creación de la forma hombre tuvo como motivo principal la recuperación de los densificados. Al crear la burbuja esfera, habían cumplido la misión encomendada. Cuando vieron que los voluntarios habían quedado atrapados,
comenzaron a crear el resto del cuerpo, para que ellos pudiesen sobrevivir en la densidad y no solo sobrevivir, sino para que se pudieran también conocer todo lo referente a las realidades densas y desconocidas. Con esta explicación, queremos decir que la forma hombre completa está definida en su cabezal y todo lo demás es una maquinaria que le sirve de sustento. Esta maquinaria se creó con el propósito de subsistir en las densidades. Es un cuerpo especial denso, hecho de un material resistente que permite a las energías pensamientos auscultar, observar y estudiar la realidad densa. Cuando ustedes desencarnan y se albergan en alguna burbuja esfera, van a controlar desde la realidad antimateria la máquina hombre. La forma hombre funciona porque tiene el cabezal que la controla. El motor de la máquina hombre no es el corazón, es la mente. 449. Al principio de sus investigaciones, ¿qué preocupaciones tomaron para descender a las realidades más densas si no tenían una forma hombre para realizarlo? A través de sus investigaciones en el laboratorio, la dimensión perfecta pudo verificar que la densidad se acentuaba a medida que los elementos se alejaban de su centro. Con ello, logró comprobar sus investigaciones. Nosotros descendimos primero mentalmente y no con nuestros cuerpos. Jamás lo hubiéramos podido hacer, pues no estábamos preparados para confrontar la gravedad que nos esperaba. 450. ¿Cómo se realizaron el negativo de ustedes mismos? Vamos a explicar el significado de la palabra invertido. Alteración del orden, de la dirección o del sentido de algo, trastornarlos o alterarlos. Al definir que las dimensiones inferiores se invirtieron, queremos decir que la realidad real conceptual se convirtió en una realidad y realidad transversa. Las realidades del universo son verticales y la creación se hizo de esa manera. Ustedes están atravesando constantemente sus energías mentales horizontales entre ellas. 451. ¿Pueden darnos un ejemplo? En una oportunidad les dijimos que ustedes eran comparativamente como la hormiga. Ella camina en forma recta siempre, a pesar de que puede estar subiendo una pared, una bola, un techo, etc. Ella siempre estará posicionada verticalmente. Si la hormiga tuviera conciencia de lo que le sucede, entonces percibiría la presencia de ustedes y su visión correspondería a la posición en que se encuentre. Mas como no tiene esa conciencia, entonces no reparará su entorno. Por tanto, siempre se encontrará a solas y solo percibirá lo que es igual a ella. Con esta explicación queremos decir que el universo mental está ligado internamente. Mientras ustedes están horizontalmente posicionados, hay otras realidades en el espacio vertical, solo que ustedes jamás lo van a percibir, porque la amplitud mental de ustedes es dimensional y no tridimensional, y hay realidades que existen en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena realidad, todas juntas pero no mezcladas. 452. ¿Cómo sería una realidad de la cuarta dimensión? La realidad mental de una cuarta dimensión trabaja simultáneamente con las 4 dimensiones en el pensar. Mientras ustedes piensan con la energía pensamiento lateral, ellas piensan con la energía pensamiento unilateral. Pensar horizontalmente significa que la visión, entendimiento y conocimiento se desvirtúan, porque el conocimiento debe ser entendido automáticamente. En caso contrario, entonces esa mente va acumulando un conocimiento triogénico. Aparentemente este conocimiento está acumulado pero no entendido. Si estuviera entendido se llamaría conocimiento genérico abstracto. Esta es la gran diferencia entre la tercera y la cuarta dimensión. Mientras la primera piensa horizontalmente, o sea, solo lo que ve, lo que entiende, lo que escucha, lo que sus sentidos exteriores perciben, la segunda oye, ve, entiende, percibe en diferentes ángulos, prismas y colores. Piensa vertical y horizontalmente, o sea, sube, baja, entra y sale en varias realidades al mismo tiempo y en el mismo momento. La cuarta dimensión ya no trabaja solo con símbolos, trabaja a partir de secuencias matemáticas. Veamos un ejemplo.
Si ustedes piensan en un árbol, simbólicamente sabrán que pertenece al reino vegetal y dependiendo de su forma, color y situación, lo ubicarán en el contexto de su mente y así lo entenderán. Situaremos este mismo árbol en un pensamiento de la cuarta dimensión. El ser captará todo lo anterior y sumará a esa percepción la tridimensión de su pensamiento, lo que le permitirá observar al árbol más allá de su propio significado, pues lo verá desde 3 ángulos diferentes. El primer ángulo le permitirá encajarlo dentro de su especie, forma, color y signo. El segundo le permitirá saber el número consecutivo de su energía, composición, análisis, elementos químicos y formas consecuentes de su capacidad creativa. Y el tercero le otorgará el análisis clínico y específico del número exacto de cristales y cómo se encuentran encajados. Estas 3 percepciones darán como resultado la absorción de luz, la emisión de los colores y la energía a que pertenecen, siempre y cuando se encuentren correctamente colocados. En esta cuarta dimensión, la tridimensión, consiste en que el ser trabaja perfectamente con las 3 glándulas y con los sentidos internos, lo que le permite una observación perfecta de su entorno. Estas glándulas y sentidos internos están desarrollados plenamente, dando al ser una plena capacidad cognoscitiva de sí mismo y del universo. (450) ¿Cómo se alteró la secuencia matemática? La secuencia matemática se alteró porque se perdió el orden de la correlación del pensamiento. El universo se desarrolló de acuerdo con su creatividad y con lo establecido por el ser uno. La creatividad no perdió la continuidad matemática. Por lo tanto, su evolución y elevación se ajustaron a una secuencia dinámica de activación. Esto significa que todo elemento despierto automáticamente despertará al siguiente. Los elementos se iban sumando y se correlacionaban entre ellos hasta formar un todo, hasta completar la fórmula. Desgraciadamente, en el planeta Tierra no sucedió así. La secuencia se desordenó. Los elementos se unían por atracción y no por secuencia. Si ustedes lo quieren entender a través de la matemática, no lo van a conseguir, porque la matemática del planeta Tierra no sigue un parámetro secuencial, o sea, 2 más 2 igual a 4, o 8 por 6 igual a 64 y así sucesivamente. La matemática universal funciona con los números pares y la lógica funciona con los números impares. Cuando ustedes se encuentran encarnados en la burbuja esfera, estarán viviendo en los números pares. Cuando están encarnados en el universo exterior, entonces están viviendo con los números impares. Por eso, la continuidad de ustedes parte del número 3 y continúa con el 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, infinito. Todo número impar significa una vida horizontal y es una visión plana en el contexto universal. Cuando ustedes desencarnan y encarnan en una realidad de la burbuja esfera, están perteneciendo a una secuencia par. En esta realidad, sus vidas se convierten en una visión vertical. Queremos decir con esta explicación que la matemática de ustedes no es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes viven así. 1, 2, 3. Paran. Saltan al 7, 8, 9. Retroceden al 5, 6. Repiten los números inconsecuentemente. Significa que sus pensamientos al fluctuar no están estables, pierden la secuencia del pensamiento. Significa que la idea es captada, entendida, realizada, pero no concluida. Cuando todo pensamiento capta una idea y el deseo creador la quiere plasmar, es muy importante seguir una secuencia, porque cuando los elementos activan otros elementos en orden, la idea se realizará perfectamente
en forma negativa o positiva según los elementos que se estén activando. Cuando ustedes activan su deseo creador, sucede lo siguiente. Emanan el pensamiento, lo desean fervientemente, mas no lo concluyen porque cuando la secuencia quiere encajar la continuidad, es interrumpida constantemente por la lógica, la razón, el raciocinio y las emociones que no dejan al pensamiento continuar ordenadamente. Todo pensamiento activado inconsecuentemente tiende a plasmar y ejecutar desordenadamente, y es el desorden el que se reflejará en toda la existencia del ser. 454. Quiere decir que ustedes, mundos superiores, al pensar matemáticamente nunca se equivocan. Jamás nos equivocamos, porque nosotros no trabajamos con pensamiento. Lo hacemos con ideas y ellas son activadas por el conocimiento, entendimiento y amor de la causa y efecto. Al tener la secuencia matemática del conocimiento real y activo del universo, es imposible equivocarse. Ustedes lo llaman ciencia abstracta. Abstracto, referido a las cualidades esenciales de algo, separarlas por medio de una operación intelectual para considerarlas aisladamente. Dejar de atender a lo que está alrededor para entregarse completamente a la consideración de lo que se tiene en el pensamiento. Abstraerse de algo, sustraerse, concentración total en algo. Esta ciencia usa la matemática abstracta. Significa que no necesita la suma de sus componentes, sino que es el resultado de sus mismos componentes, instantáneamente y sin la intervención del pensamiento. 455. ¿Por qué del número 8 salen todos los demás números? El número 8 es el resultado de la suma instantánea de los componentes. Veamos por qué. Cuando ustedes viven en los números impares, sabemos que se encuentran en la realidad exterior. Y cuando están en la burbuja esfera, se encuentran en la realidad interna. El número 8 es un mediador entre estas dos realidades. Lo que es igual arriba es igual abajo. El 8 es un equilátero que mantiene el equilibrio. Ha unido al 5 que pertenece a los mundos inferiores y al 6 que pertenece a los mundos superiores. Al unirse las dos realidades, el ser encuentra el equilibrio. Lo ha encontrado en el número 8, que es el conocimiento. La tercera dimensión es un 8 abierto que forma un 3. Al cerrar el 3 se convierte en un 8, dividido en dos realidades. Entonces es un 4 al cuadrado. Este ser podrá entrar y salir de las dos realidades. Vivirá en una realidad material, mas existirá en una realidad etérea. Este número demarcará totalmente el alineamiento. Cuando los números 5, dimensión regular, y 6, dimensión perfecta, se unan, habrán formado el 8. Queremos decir que el conocimiento 8 estará completo, y para formar el entendimiento es el 7 que se volteará y se encajará con el 6, formando también el 8. Los alineamientos se producen cuando los números de las dimensiones se encajan correctamente. Se produce una fusión energética de pensamientos y eso hace que la numeración matemática se coloque en su verdadera forma y lugar. Si sumamos el 8 más 7 más 6 igual a 21, son los 21.000 años del próximo alineamiento. 456. ¿Cómo realizaron la introducción de energías pensamientos en la forma hombre? Cuando creamos la forma hombre en el laboratorio, lo modelamos con nuestra energía invertida, la cual se condensó y se convierte en un negativo de nosotros mismos. A esa forma hombre tuvimos también que grabarle las fórmulas básicas para su propia subsistencia. Y esa grabación la tuvimos que realizar en forma de energía pensamiento. La grabación fue colocada en la glándula pituitaria, ustedes la llaman hipotálamo. Esta glándula regula la vida vegetativa y maneja la conducción motora automática de la forma hombre. Las fórmulas están grabadas en los nimeos, genes, los cuales son legados de padres a hijos. 457.
¿Cómo se realizó la construcción de la burbuja esfera que ustedes hicieron en el laboratorio? No fue fácil. Muchas experiencias fueron realizadas antes de llegar a lo que queríamos hacer. Lo más difícil fue invertir nuestra energía. Lo primero que creamos fue la esfera, el cráneo. Este tenía que ser resistente porque debía albergar a la burbuja, la masa encefálica. Los dos juntos crearían el cerebro y el desarrollo del cerebro crearía la mente. La esfera, cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a la misma distancia del punto interior llamado centro. Espacio o ámbito a los que se extiende la acción o la influencia de algo o de alguien. Burbuja, espacio desinfectado y aislado del exterior para evitar cualquier posible contaminación. Pompa llena de aire o gas que se forma en su interior. Para invertir nuestra energía tuvimos que convertir el elemento químico gaseoso llamado helio en un proceso que comenzó en gaseoso, líquido y por último sólido. Ustedes están compuestos de este elemento en sus tres facetas. Son 60% de helio líquido, 30% de helio sólido y 10% de helio gaseoso. 451. ¿Cómo podríamos nosotros sentirnos? El universo tiene un orden. El planeta Tierra vive de acuerdo con lo que es un planeta primario, distorsionado y densificado del tercer plano y grado 3. El planeta Tierra siempre será el mismo y trabajará para lo que fue creado. Será una célula del sistema digestivo de la creación. Ustedes, energías, pensamientos, conforme van avanzando en su evolución y elevación, van a ir transformando el elemento helio que se encuentra dentro de ustedes en estado sólido, en líquido y luego en gaseoso. Los cuerpos de la dimensión secundaria son 30% de helio líquido, 20% de helio sólido y 50% de helio gaseoso. Los cuerpos de la dimensión regular son 20% de helio líquido, 10% de helio sólido y 70% de helio gaseoso. Cuerpos de la dimensión perfecta son 90% de helio gaseoso, 5% de helio sólido y 5% de helio líquido. La transmutación de ustedes consiste en ir transformando el líquido en gaseoso, consecuentemente el sólido se irá licuando. 359. ¿Cómo el sólido se irá licuando en las dimensiones secundarias irregulares? Sabemos que estas dimensiones pertenecen a los sistemas circulatorio y respiratorio. Los cuerpos de una dimensión secundaria, al pertenecer a un sistema circulatorio, poseerán en sí mismos mucha más fluidez energética y el sistema respiratorio más oxígeno, consecuentemente los dos serán más gaseosos. 460. ¿Cómo se realizó la creación del cerebro? Una vez que pudimos crear la esfera y la burbuja, todo estaba listo para crear el cerebro. Debemos entender que la masa encefálica es un motor que mantiene la forma hombre viva, y eso es posible porque nosotros grabamos las fórmulas básicas para su funcionamiento. Las fórmulas son intransferibles y eternas. Están hechas de tal manera que nunca podrán ser cambiadas o anuladas. Las fórmulas permiten a la forma hombre la reproducción, la preservación de especie, la preservación de la vida, el funcionamiento automático de los sistemas, la sensación y el instinto. Fueron grabadas cuando la forma hombre fue creada. Por eso el reino animal tiene el mismo instinto básico y las mismas fórmulas que lo caracterizan. La forma hombre, sin el cerebro, sería igual que el reino animal, porque fue hecha con las mismas fórmulas. La diferencia entre el reino animal y el hombre es el cerebro. El reino animal no posee un cerebro tan completo como el hombre. Algunos animales poseen una parte pequeña de la función de un cerebro y algunos solo la masa encefálica grabada con las fórmulas básicas de la vida. La masa encefálica controla los procesos básicos de la vida. El cerebro controla los procesos voluntarios como el pensar, el análisis, la razón, la inteligencia, la forma, la energía, los pensamientos, etc. y controla también la evolución y el
461. ¿Cuál era la procedencia del cristal que ustedes colocaron en el centro de la burbuja esfera? Nosotros clonamos a la mente universal. Hicimos una réplica exacta del principio único. El cristal colocado en la forma hombre fue retirado de nuestro principio único y grabado por nosotros, dimensión perfecta. La masa encefálica fue creada con elementos químicos que se combinaban y funcionaban con la combustión calorífica para producir sustancias que unidas a otras pudiesen hacer funcionar la forma hombre y activar las grabaciones básicas de subsistencia. El cristal derivaba de un principio único. Este había sido creado con elementos antimateria, los cuales funcionaban con la combustión alciática. Para que este cristal funcionara tuvimos que crear dos masas encefálicas, una densa, materia, y otra etérea, alma. El cristal fue colocado en el cerebro, tenía la finalidad de controlar a la masa encefálica, permitiéndole evolucionar a través de las energías pensamientos que se albergarían en ella, y estas energías subsistirían también hasta poder regresar al lugar que ellos pertenecían. El cerebro creado era una réplica exacta de la masa encefálica. Todo lo que existía en ella existía en el cerebro, en energía antimateria, y como esta energía era sutil y volátil, la evolución del cerebro era más rápida. Este fue creado así a propósito para ayudar a la masa encefálica a evolucionar y también para que su funcionamiento fuese cada vez mejor. Si la forma hombre piensa, razona, analiza, recuerda, sopesa, sueña, memoriza, desea y más, es porque tiene el cerebro. El cerebro es también el laboratorio donde se mezclan alquímicamente todas las energías pensamientos, las cuales dan resultados maravillosos u horribles, dependiendo de la mezcla y de la calidad de los elementos que lo contienen. Si la forma hombre no tuviera el cerebro, sería un robot. Funcionaría solo con sus necesidades básicas de subsistencia. Es el cerebro el que permite a la forma hombre evolucionar y elevar. En realidad, es en el mundo antimateria donde viven las energías pensamientos del cerebro y a través de él desarrollan a la masa encefálica. El hombre de la dimensión inferior no sería nada si no tuviera el cerebro. Es el alma del universo, es la vida del universo, es la evolución y elevación del universo, es el todo del ser uno. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque la energía del cerebro se retira de la masa encefálica y se alberga en otra para continuar viviendo y desarrollando. Cuando esto se produce, la energía se mezcla con otras que también se desencarnaron y se vuelven a encarnar. Cuando el cerebro se desarrolla, evoluciona y se eleva positivamente, de acuerdo con los cánones del universo, y comienza a sofisticar sus energías pensamientos, formando lo que ustedes llaman mente espíritu. Esto significa que el cerebro trabajará exclusivamente con excelentes elementos de la más alta calidad, y al trabajar con elementos sofisticados, automáticamente la masa encefálica evolucionará porque trabajará de acuerdo con la alta calidad de los elementos elevados. La masa encefálica evolucionará y consecuentemente la maquinaria hombre trabajará en perfectas condiciones. 462. ¿Los animales tienen cerebro? Nosotros hicimos infinidad de experimentos en los mundos regulares y muchas de las formas que existen en estas realidades tienen un cerebro casi igual al del hombre. Estas experiencias se hicieron cuando estábamos creando la forma hombre y a través de esos experimentos lo logramos. En los mundos regulares no podemos considerar a estos seres como un reino animal. Ellos tal vez no tengan la forma hombre que nosotros queríamos crear, mas se comportan como tales. Nosotros definimos a los animales como aquellas criaturas que poseen solo la masa encefálica. Aquellos que tienen cerebro, sea en estado incipiente o avanzado, son considerados por nosotros miembros de la especie hombre. En el reino animal está incluido el hombre en su estado primario, y este reino tiene muchos grados de evolución. En los mundos regulares y secundarios, el reino animal primario, como ustedes lo conocen, dejó de existir.
El reino animal sin cerebro en la dimensión primaria son los insectos, reptiles, aves, crustáceos y peces. Podemos considerar a los animales que tienen cerebro a los mamíferos, teniendo entre ellos muchos grados energéticos que los diferencian. Esta infinidad de graduaciones los acerca o aleja del hombre. 463. Quieren decir que en los mundos regulares existen todavía aquellas formas hombre que no se definieron como especie, pero que poseen cerebro al igual que el hombre. Así es, la especie hombre fue formada por nosotros y su origen es el mismo, con la misma fórmula y las mismas bases de creación. Tenemos que comprender que toda fórmula se adapta químicamente al medio ambiente en el que se encuentra y que los elementos químicos tienden a responder según el grado de intensidad de su evolución. Con esta explicación queremos decir que la forma hombre mantiene la fórmula básica, mas en cada realidad de existencia él transformó los elementos, creando diferentes razas y especies hombres. No obstante, en todos ellos existe el cerebro, y este es el marcador de grados y planos de la evolución y la elevación. 464. ¿Cómo el cerebro, que funciona con la combustión alciática, puede trabajar con la masa encefálica que trabaja con la combustión calorífica? El dominio de la masa encefálica por el cerebro es mental y lo realiza por medio de la mediumnidad y de la telepatía. Son dos combustiones diferentes, no se pueden mezclar ni juntar. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque el contenido de las energías pensamientos del cerebro se retira para albergarse en otra masa encefálica viva. En estos casos, el contenido energético del cerebro desencarnado debe tener similitud energética con aquel que lo recibe y le da albergue. 465. ¿Cómo el contenido energético de un cerebro puede albergarse en otra masa encefálica viva si ésta está ya ocupada por otro contenido energético, o sea, por otro cerebro? No podemos ver al cerebro como si fuese una masa encefálica burda y con un contenido básico. Tenemos que entender y ver el contenido de un cerebro como un universo completo, y cuando decimos la palabra completo nos referimos a dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas y todo lo que sus ojos ven en el universo exterior. Además, el contenido energético de pensamientos que existen dentro de él son capas sobre capas de grados, planos, realidades, existencias, zonas, etc. Cuando un cerebro se encarna en un principio único nuevo, él tomará las riendas de ese ser uno y todo ese bagaje, ese contenido que él trae consigo se colocará en el grado, plano, zona y centro al que le pertenece. Queremos decir que un ser con cerebro tiene la capacidad de albergar miles de otros cerebros antimateria desencarnados, los cuales pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la atracción gradual y energética que él tenga con él. El ser que alberga otro cerebro se enriquecerá o se degradará dependiendo del estado gradual en que las energías pensamientos albergadas se encuentran. Los cerebros se colocarán unos sobre otros, conservando el orden y su posición. Todos ellos podrán separadamente albergarse en otros seres o tal vez puedan encarnarse juntos y tomar las riendas de un principio único. Todo va a depender de si las energías pensamientos tienen las mismas características. 466. Quieren decir que nosotros somos el resultado de miles de cerebros juntos que comandan nuestra masa encefálica. Así es, el alma del universo es la unión de miles de millones de energías pensamientos que se formaron a través de la evolución y elevación. Estas energías se encuentran trabajando unidas y esa unión es lo que forma el cerebro. La unión de miles de millones de cerebros forma la mente. Ustedes y todos los seres hombres diseminados en el universo y realidades son el compendio infinito de cerebros y el conjunto de todos ellos forma la mente universal. Esta formación es lo que llamamos sabiduría. Cuanto más elevada sea la dimensión del ser hombre, mayor será el contenido de cerebros que él alberga. Por tanto, su conocimiento, entendimiento y amor
tendrán una dimensión y un alcance mayor en el universo. Por otro lado, cuanto más degradada la energía pensamiento, entonces menos conocimiento, entendimiento y amor tendrá, porque albergará cerebros de bajo contenido y de poca sustancia cognoscitiva. 467. ¿Es el cerebro lo que conocemos como mundo antimateria? Sí, el cerebro es una realidad antimateria. Son universos mentales donde existe la esencia viva del pensamiento. 468. Son ustedes quienes están dando este conocimiento desde la dimensión perfecta, mundos mentales o materiales. Nosotros somos realidades mentales y todo lo que ustedes están aprendiendo en este conocimiento es mental. Están conociendo el funcionamiento de la energía pensamiento, mejor dicho, están descubriendo los mundos verdaderos, o sea, el interior de ustedes mismos. 469. ¿Cómo fueron las primeras implantaciones de la forma hombre en los mundos regulares? El desarrollo de la forma hombre fue paulatino, lento y con un proceso demorado. Tuvimos que evolucionarla desde su estado primario hasta llegar a lo que queríamos crear. Cuando creamos el universo material, lo hicimos basados en los conocimientos del universo mental. El universo antimateria estaba totalmente organizado, clasificado y distribuido, de tal manera que su funcionamiento se adaptaba a las circunstancias. El universo mental nunca imaginó tener que conocer a un universo paralelo y contrario a él mismo. Tuvo que hacerlo porque se dio cuenta de que algo no estaba funcionando como ellos lo esperaban. Los mundos inferiores de alguna manera los estaban afectando. Y si ellos no tomaban las providencias necesarias, los problemas se agravarían para ellos y para el todo. Comencemos primero a entender que las primeras implantaciones fueron mentales. Las energías pensamientos de los seres de la dimensión perfecta tuvieron que hacer viajes mentales astrales y descender a la realidad densa para estudiarla, clasificarla y entenderla. Solo así pudieron hacer un reconocimiento exhaustivo y analítico, y a través del estudio comenzaron a idear una forma que se adaptase a ella. Esta forma tenía que adecuarse al subconsciente del ser uno. Astral, relativo perteneciente a los astros, determina un plano o mundo del sistema solar de materia más sutil que el físico, sumamente cambiante y que en realidad es un estado o condición de vibración y nunca un lugar determinado o parte del espacio. Mundo del deseo, debido a que en él tienen su máxima expresión las emociones. El subconsciente era totalmente desconocido. Ellos existían en el consciente del ser uno y a través del consciente percibían una realidad totalmente clara, diáfana y verdadera. De pararse frente a una realidad densa, oscura y totalmente incomprensible, significó un reto para el conocimiento. Era un enigma que debían develar y estudiar. Hoy en día, todas las adversidades ya fueron superadas en las 5 y 4, pero continúan todavía en la zona 3. Las zonas 2 y 1 se encuentran totalmente cerradas e incomprendidas aún. Son realidades infraconscientes. Estas realidades están totalmente vedadas. Son ustedes, mundos primarios, quienes se encargarán de hacerlo. Deberán descubrir, analizar y recuperar a las energías densificadas que se encuentran todavía atrapadas. 470. ¿Cómo eran los viajes astrales que las energías pensamiento realizaban para descender al subconsciente? Los voluntarios de la dimensión perfecta que se ofrecieron para realizar esas experiencias tuvieron que aprender a dominar sus energías pensamientos, y para ello debían grabarlas extrayéndolas de la poca energía calorífica que ellas poseían. Llevar esa energía a la zona de la creatividad y formar a través del deseo creador un duplicado de ellos mismos, o sea, una réplica virtual e imaginativa, en pocas palabras, un holograma. Holograma, placa fotográfica que se obtiene mediante la técnica holográfica, imagen óptica tridimensional que se obtiene mediante la técnica holográfica, técnica que necesita del láser. Este holograma poseía una grabación exacta de ellos mismos. De esa forma podían viajar y descender sin tomar ningún cuidado.
Hasta hoy en día, ellos aplican la misma técnica, descienden y se presentan ante ustedes como hologramas porque sus cuerpos sutiles no podrían soportar la densidad y sobre todo la gravedad aplastante. Para llegar a dominar la técnica del viaje astral, los voluntarios tuvieron primero que imaginarse a sí mismos para luego duplicar su imagen virtual al exterior. Tenían que hacerlo a través del cabezal y del cristal principal que éste poseía, porque la imagen imaginativa se reflejaba primero en el cristal y éste se encargaba de exteriorizarlo hacia afuera en forma invertida, o sea, en negativo de sí mismo. El holograma es una proyección de una imagen creada en la imaginación que se puede proyectar infinitamente a través de los espejos reflectivos que el cristal posee. Con esta técnica, el holograma puede trasladarse a todas las realidades que desee. Puede subir, bajar, entrar y salir donde su voluntad lo lleve. Y como es un holograma grabado por él mismo, va acompañado con todas las energías, pensamientos pertenecientes al ser. Como el holograma es reflejado por los espejos del cristal, entonces puede encontrarse en varios lugares en el mismo momento en que es proyectado. Fue así como los voluntarios consiguieron viajar a las densidades y penetrar en esas realidades confusas y oscuras como los bosques tenebrosos y llenos de vejez. 471. Entonces lo que vemos como universo material es una masa encefálica. Esta masa encefálica, nuestro universo, está cubierta por miles de cerebros que la hacen funcionar. Así es, están llegando al entendimiento de cómo funciona nuestro universo material y antimateria. Todo lo que sus ojos ven es una masa encefálica, un cerebro y una mente, y ustedes, planeta Tierra, son una neurona que trabaja para ese cerebro, distribuyendo toda información necesaria para el sustento de esa mente. Todo planeta, sistema y constelación material posee su planeta, sistema y constelación antimateria. Sabemos que uno no funciona sin el otro. 472. ¿Y la mente de ellos dos? La mente es el contenido de muchísimos cerebros. Si es positivo, diremos que la mente que gobierna esos cerebros es elevada, llena de conocimiento, entendimiento y amor. Puede suceder que al estar los cerebros uno encima del otro y distribuidos en las diferentes zonas, no todos sean positivos. Podemos encontrar entremezclados aquellos cerebros negativos. Lo mismo sucede con ustedes. Sabemos que las emociones se encuentran en la zona 3 y también sabemos que existen emociones positivas y negativas. Todas ellas se encuentran en la misma zona, distribuidas de tal forma que pueden estar juntas mas no mezcladas. Esto es lo que llamamos grados y planos. 473. Cuando hacemos viajes astrales, ¿podemos entrar en zonas negativas y positivas? Así es, ustedes no dominan la técnica, mas esta se encuentra en la memoria cósmica de sus cerebros, y cuando es reactivada, ustedes entran sin querer en realidades que no les corresponden. Hemos dicho que la encarnación de las energías pensamiento se adapta a su evolución y elevación. A partir de la tercera dimensión y dependiendo del grado de elevación, esas energías pensamiento se encarnarán en la masa encefálica o en el cerebro. Hemos dicho también que los números pares pertenecen al cerebro y los impares a la masa. 474. ¿Cómo implantaron la forma hombre en el agua y cómo ésta se desarrolló? Primeramente tenemos que saber qué es el agua y para qué fue creada. En las realidades superiores, este líquido, como ustedes lo conocen, no existe. Nosotros lo tuvimos que crear para mantener la forma hombre, húmeda y flexible, y también para contrarrestar la combustión calorífica. Tuvimos que licuar los cristales y hacer que estos pudiesen circular libremente por la densidad. De esa manera, podían alimentar y ablandar los cristales que se encontraban duros y eran de difícil acceso. Así, la forma hombre no quedó rígida y su flexibilidad permitió no solo la lubricación, sino también la alimentación de la energía. Lo que ustedes llaman agua es una combustión líquida que los cristales densos necesitan para encajarse y plasmarse en sí. Nosotros, en las dimensiones superiores, tenemos algo parecido, el helio líquido. Este pasa por nuestros cuerpos sutiles, lubricando los cristales que se activan por influencia de la dinámica que fluye de la energía que respiramos del universo sutil.
Las primeras formas hombre las implantamos primero en el agua para que se fueran nutriendo y acostumbrando a la flexibilidad, y también para impedir que los cristales que se encontraban dentro pudieran partirse, quebrarse o secarse. La forma hombre es una réplica de la dimensión perfecta. Nosotros hicimos un duplicado negativo, comparativamente seríamos así: el agua, el helio líquido, la sangre, el fluido universal, los músculos, los cristales unidos, el sistema nervioso, las neuronas y ramificaciones, el sistema óseo, las energías sutiles y densas, los capilares, venas y arterias, el camino del fluido universal, la piel, la vibración, la frecuencia y el ritmo, los ojos, olfato, gusto, oído y tacto, los sentidos internos, el sistema de procreación, la creatividad, el sistema digestivo, el entendimiento, el sistema respiratorio, el conocimiento, el corazón, el cristal del cabezal, el sistema glandular, el campo gravitacional. Nosotros tuvimos que hacerlos a nuestra imagen y semejanza y adaptar esa semejanza con la afinidad numérica del todo. Ustedes son un producto secuencial de nosotros mismos. Nosotros pudimos descender, conocer y penetrar en las densidades a través de la forma hombre, o sea, las primeras implantaciones de la forma hombre se desarrollaron dentro de los cristales líquidos, imitando en cierta forma las ideas cuando se forman dentro del principio único. Cuando el principio único forma sus hijos ideas, lo hace dentro de su núcleo y éste se encuentra plenamente en efervescencia químico-creativa y alciática de energía gaseosa, líquida y cristalizada que convulsiona los elementos y produce las creaciones más inimaginables que ese centro puede crear. Nosotros hicimos lo mismo con ustedes. Los formamos a partir de un principio único, o mejor dicho, a partir de una fórmula impresa que realizaría el mismo trabajo y la misma creatividad. 475. ¿Cómo era el cristal que colocaron en la forma hombre y cómo lo hicieron? Por las explicaciones anteriores sabemos que los cristales, a través de la evolución y de la creación, se han ido adaptando a los miles de millones de expresiones que el universo creó y formuló. Cuando hablamos del cristal que fue colocado en la forma hombre, estamos hablando del primer cristal que se le introdujo en la masa encefálica toda la información universal codificada. Estos códigos, a través de la evolución y la elevación, se han ido activando en una secuencia matemática, o mejor dicho, se han multiplicado tanto que han permitido que el avance se realice en perfecto. El cristal de la forma hombre. El cristal codificado se colocó en el hombre cuando él estuvo totalmente formado y en estado robotizado. Usamos la palabra robotizado porque se encontraba funcionando con la masa encefálica y con un cerebro incipiente. Este se fue desarrollando a medida que adquiría experiencias y vivencias, y cuando las energías densificadas se albergaban en él, el cristal las codificaba, las ordenaba, las clasificaba, las evolucionaba y las elevaba. Cuando las energías densificadas se albergaban, ellas se colocaban en el lugar que les correspondía y desde ahí dirigían a la forma hombre. Las energías densificadas tuvieron que aprender a dirigir la forma burda, primaria y sin función. Fue una ardua, difícil y demorada labor. Al principio la forma hombre era lenta, densa, robotizada y burda. Las energías densificadas sufrieron mucho para unirse y poder sentirse parte de la forma hombre, y descendieron a los infiernos. Es cierta esta metáfora que ustedes conocen porque ellos realmente descendieron al infierno de densidad y muchos renegaron, maldijeron y negaron sus orígenes, rebelándose contra el Creador. Otros agradecieron la vida al principio único y se ofrecieron voluntariamente a continuar el trabajo, conjuntamente con la dimensión perfecta. Los voluntarios que trabajarían con amor a su Creador lo harían con pleno conocimiento de causa y efecto. Pasarían desde la realidad densa a toda la información para que la dimensión perfecta pudiese continuar investigando, con ello ayudar a la dimensión inferior. El cristal que colocaron en la forma hombre
Contenía toda la información genética codificada del todo. Esta información se iría activando por correlación matemática a medida que la forma hombre evoluciona. 476. ¿Qué es lo que llamamos códigos genéticos? Los códigos son señales numeradas que se encuentran en perfecto orden esperando ser activadas en el momento propio. Activar un código para la mente universal significa producir los medios necesarios para activar una idea, y para que se accione entran muchos factores como signo, vibración, fluctuación de energía, ritmo, frecuencia y muchos más. Es preciso comprender que una idea despierta el deseo, este despierta el pensamiento, y los dos activan los medios para plasmar los pensamientos y así sucesivamente. Cuando el cristal fue colocado en el cerebro de la masa encefálica, estaba perfectamente alineado de tal forma que la activación lineal de sus ángulos formaría otros ángulos curvos que se encajarían en un proceso angular de formas iguales o muy parecidas. Encajar ángulos es como crear llaves que abren con puertas que se encuentran cerradas por la falta de activación energética o frecuencial. Para abrir estas puertas se necesita el código, o sea, la llave, la cual es un signo geométrico que se adapta al siguiente código. Este código moldeará otra llave y así infinitamente. Podemos comparar los códigos con moldes en los cuales la energía líquida se asienta y va tomando una forma determinada. Cuando esta forma está completa, busca su camino hasta encontrar para lo que fue creado. Los moldes son pensamientos, los pensamientos son llaves, las puertas son el conocimiento, los códigos son develar el conocimiento. El conocimiento es el número 8 y el 8 es el entendimiento. Estos códigos se reactivan cuando el planeta Tierra se encuentra alineado con algunos de los astros mayores o menores. Las claves universales se producen cuando los planetas, sistemas y constelaciones están atravesando un equinoccio que se forma en unión con otras realidades, y al hacerlo, las líneas transversales, verticales y horizontales convergen y se funden para la activación de los códigos. Sabemos que la masa encefálica universal son los astros que ustedes pueden ver con sus ojos materiales, y que el cerebro funciona en conjunto con la masa encefálica. Por lo tanto, llegamos a una conclusión matemática. Todo lo que se produce en la masa encefálica se produce en el cerebro. Concluimos que los códigos genéticos se activan a los dos lados para poder conservar el equilibrio y el buen funcionamiento del cerebro. Veamos los códigos del planeta Tierra. El planeta Tierra, como todo lo existente en el universo, posee campos de polaridad, zonas y centros energéticos, entrada y salida de energía, etc. Sabemos que el planeta es una célula del cuerpo del ser uno y se comportará según el trabajo que deba realizar. Esta célula pasará un proceso de nacimiento, juventud, adolescencia, adultez, vejez y ancianidad. Cada vez que entre en un proceso de cambio y madurez, activará los campos energéticos que le permitirán transformarse. Estas transformaciones vendrán acompañadas también por cambios físicos, psíquicos y mentales que trabajarán paralelamente y en conjunto, reactivando los códigos que muchas veces se encuentran dormidos y sin trabajar. Sabemos que el próximo alineamiento cósmico del planeta Tierra se dará de aquí a 7000 años en Tierra. El planeta tiene constantemente otros alineamientos que se van produciendo para preparar el alineamiento mayor. Nosotros conocemos estos alineamientos como aperturas dimensionales. Son puertas dimensionales que se abren y cierran dependiendo del flujo energético y del funcionamiento del cerebro planeta Tierra. Cuando estas puertas no están debidamente alineadas, entonces se producen movimientos energéticos fuertes que desestabilizan al planeta y en consecuencia también su entorno. Queremos decir que la parte psíquica del planeta está pasando problemas y al sentirlo se producen terremotos, maremotos, huracanes, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, etc. Lo mismo ocurre en la masa encefálica y en el cerebro de usted. Cuando abren y cierran las puertas dimensionales del conocimiento y entendimiento y no lo hacen correctamente, entonces se produce un caos de pensamiento.
Y estos, al estar en esas situaciones, redundan en la confusión, el laberinto, la angustia y todo lo que ustedes llaman problema. Las aperturas dimensionales cósmicas se realizan con perfecto conocimiento de la causa y el efecto que ellas producen. En ustedes esta apertura y cierre es completamente ignorante de la causa y efecto. Por esto se producen las emociones contradictorias que les ocasionan tanto sufrimiento y confusión. Cuando hablamos de activar los códigos, significa que todos los cerebros universales tienen que trabajar de acuerdo y en armonía. O sea, las entradas y salidas de energía del planeta Tierra trabajan conjuntamente con la entrada y salida de otro cerebro. Así, la energía se recicla en su dinámica, haciendo que ésta se alimente y pueda a la vez alimentar a la. El planeta Tierra posee 9 entradas y salidas por donde la energía se recicla, alimentando y nutriendo a la célula Tierra. Entradas y salidas: Polo Norte, Polo Sur, Oriente, Asia, América del Norte, América del Sur, Australia, Filipinas, Europa. Cuando la energía entra por un lugar, tiende a buscar su salida. Esto debe hacerse en perfecto orden. A veces ocurre que tanto la entrada como la salida de energía se realizan desordenadamente, pues el cerebro del planeta no está trabajando de acuerdo con los cerebros del universo. Esto trae como consecuencia un retardo en el avance evolutivo y de elevación, porque se está retroalimentando en el círculo vicioso de sus propios pensamientos y no de la energía pensamiento universal. Las entradas y salidas de energía del planeta Tierra tienen que concordar con las entradas y salidas de los cerebros universales. Así, la retroalimentación sería cósmica y ordenada. Cuando alguno de los cerebros no funciona en este orden, tiende a desviar a las energías pensamientos, porque la energía entra por canales que no le corresponden y al hacerlo, los pensamientos no cumplen la misión encomendada, desviando el verdadero deseo de ese pensamiento. Cuando uno de ustedes posee también las entradas y salidas de energía, y si cada uno se pudiera alinear con la energía cósmica, se alimentaría de las energías pensamientos del universo. Todo sería diferente en su planeta porque sus cerebros se conectarían con los cerebros universales y así reciclarían el conocimiento e entendimiento. 477. ¿Cómo se realizó la transferencia de energías pensamientos de ustedes para la forma hombre? Dijimos que los voluntarios de la dimensión perfecta llegaron a perfeccionar los viajes mentales astrales. Ellos pudieron a través de esa técnica formar sus hologramas, lo que les permitió bajar a las densidades sin ningún peligro. Así las estudiaron, investigaron y conocieron. Veamos en qué consistía esa técnica. Sabemos por las explicaciones anteriores que para formar el holograma ellos tenían que entrar en su imaginación y con ello se podían reflejar a sí mismos para realizarla. Tenían una concentración tenían que concentrarse profundamente y entrar en sus propios pensamientos. Esta concentración la llamaron alfa. Realizar la técnica con perfección, se albergaron en el cerebro de la forma hombre, se instalaron en el cristal y comenzaron a percibir todo el conocimiento de esas realidades que esas realidades le ofrecían. Al formar sus hologramas en la dimensión perfecta, los voluntarios entraban en un estado catatónico. Sus cuerpos se quedaban en estado suspendido. Mientras ellos viajaban por el universo en forma de hologramas, sus mentes no podían regresar a su estado normal porque el cristal de sus mentes estaba en esos momentos reflejando sus imágenes y mientras duraba el proceso no podían hacerlo. Para que lo entiendan les daremos un ejemplo. Es como si ustedes estuvieran tomando una fotografía. Cuando ustedes aprietan el obturador se produce una apertura y un cierre automático e instantáneo en el diagrama. De esa forma se logra la captación de la imagen y esta queda suspendida en la película hasta que se imprime. Queremos decir con este ejemplo que el holograma quedaba suspendido hasta regresar a su impresión, que era la imaginación y el cristal que lo reflejaba. Así pues, los voluntarios dejaban sus cuerpos en estado catatónico y viajaban por las realidades densas investigándola y estudiando. En cada viaje que realizaban demoraban más en regresar a sus cuerpos hasta que un día ya no volvieron más. Sus hologramas se quedaron atrapados en las densidades y sus cuerpos suspendidos en la dimensión.
478. ¿Cómo se contaminaron sus hologramas? Al salir los voluntarios proyectados holográficamente de su cristal y entrar en el cristal de la forma hombre, salir nuevamente del cristal hombre y entrar a sus verdaderas formas y repetirlo constantemente una y otra vez, la holografía fue sufriendo una pequeña distorsión. Aunque la dimensión perfecta colocó un cristal perfecto en la forma hombre, los espejos del cristal se fueron opacando por la falta de elevación. Cuando la holografía se vio reflejada en los espejos sin elevación, ya no era la misma. Forma perfecta había sufrido una pequeñísima alteración que les impidió el regreso a los mundos superiores y a sus verdaderos cuerpos. Los voluntarios quedaron atrapados holográficamente en el cristal hombre y sin otra alternativa. El cristal se convirtió en su mundo y en su universo. Los voluntarios comprendieron que debían reparar los espejos del cristal y para ello debían volver a la nitidez que antes tenían. Necesitaban vencer la distorsión y para lograrlo tenían que elevarse. Para elevarse tenían que pulir los espejos y para pulir los espejos tenían que saber el cómo. Para saberlo debían aprender el porqué y ese porqué tenían que entenderlo. Para entenderlo tenían que amarlo. Solo así regresarían a quien les dio la vida y la existencia, sus propias mentes. Muchos voluntarios ya regresaron y recuperaron sus cuerpos, pero muchos otros no han vuelto porque por amor a la investigación se ofrecieron a descender cada vez más con el único propósito de adquirir el conocimiento de la realidad subconsciente. 479. ¿Cómo podemos diferenciar a los voluntarios de los densificados? Hoy en día la diferencia es muy poca. Debido al injerto de energías pensamientos, la mezcla ha logrado la uniformidad y el desarrollo de los seres planeta Tierra. 480. ¿Cómo se pueden diferenciar? Los voluntarios jamás han olvidado sus orígenes y siempre se han comunicado con su fuente de información. Ellos nunca olvidaron su procedencia ni el conocimiento universal. En cada vida y existencia siempre lo están comunicando y transmitiendo. Los voluntarios son los mensajeros de cada planeta y su trabajo consiste en ayudar a despertar a los densificados y enseñarles el camino de regreso. Nunca perdieron su continuidad ni la numeración matemática. Los voluntarios siempre existieron en el cristal. Ellos son el laboratorio de la forma hombre. Los densificados olvidaron sus orígenes y al hacerlo no se han podido comunicar con su fuente de información. Olvidaron el conocimiento. Al densificarse se trabó todo proceso de avance. Estas energías pensamientos tienen que volver a empezar la numeración matemática y lo están haciendo a través de la lógica. A diferencia de los voluntarios, los densificados no viven ni existen en el cristal. Ellos se encuentran en las zonas del cerebro. Una vez que despierten, podrán unirse al cristal y trabajar conjuntamente con los voluntarios, pero primero tienen que evolucionar y elevarse. A pesar de que lo estamos diferenciando, debemos tomar en cuenta que los voluntarios nunca olvidaron su procedencia. Por eso sufrieron todo el proceso que la forma hombre pasó y sigue pasando. Es imposible pretender que los voluntarios no se hayan visto afectados de cierta forma, pues ellos siempre estuvieron conscientes de haberse quedado atrapados, a diferencia de los densificados, que al olvidar su procedencia, se adaptaron perfectamente a la forma hombre. Los primeros se elevan a la forma hombre y los segundos la evolucionan, unos conscientes y otros inconscientes. 481. ¿Cómo fue la visión de los voluntarios y los densificados? ¿Tuvieron a través de la forma hombre? Muy diferente. Cuando un densificado era recuperado en la dimensión regular, los voluntarios lo colocaban en la zona que le correspondía. La energía pensamiento del densificado se albergaba en estado totalmente debilitado. Primero era nutrido de conocimiento para que se pudiese adaptar a su nueva modalidad de vida en la forma hombre. Para ello, al acogerlo, los voluntarios tuvieron que borrarlos de la memoria cósmica
y la secuencia matemática para que no sufrieran y pudiesen realizar su trabajo, comenzando por la adaptación a su nuevo estado de existencia. Así, los densificados perdieron sus recuerdos y solo a través de la evolución y elevación de sus cristales podrán recuperar su memoria y su origen. 482. ¿Cómo van a poder recuperar su memoria y su origen? Cuando se realice la alineación cósmica, el cristal que fue apagado en su memoria será reactivado para la continuación de sus energías pensamiento. A través del proceso de vida, el densificado ha ido reactivando poco a poco los cristales para poder continuar su existencia cósmica. Estos cristales que se encuentran en plena activación son los que nosotros llamamos códigos. El proceso de esta activación es lo que ustedes llaman despertar. A medida que avancen por merecimiento, los cristales que se encuentran inactivos comienzan a activarse y a realizar su trabajo conforme fueron creados y programados. Estos cristales abren y cierran las puertas dimensionales en los cerebros. De esta forma, los densificados se van uniendo y regresando de donde partieron. Lo mismo sucede con el planeta que los alberga. La generalidad de sus energías pensamientos hará que se abran y cierren las puertas dimensionales. De esta manera, el cerebro del planeta no dañará a los otros cerebros que lo ocupan. Los densificados crecieron y se desarrollaron en la forma hombre. La dimensión regular y la dimensión secundaria ya tienen los códigos de sus cristales totalmente activados y tienen la plena conciencia de su despertar y regreso. En la dimensión primaria, por el contrario, están tan bien adaptados y dormidos que piensan que esa es su única y verdadera realidad. 483. ¿Por qué ustedes apagaron la memoria cósmica de los densificados? Mientras que los mundos mentales y las dimensiones superiores se desarrollaban conforme los cánones de la creatividad, las dimensiones inferiores, al estar densificadas, se atrasaban en el proceso de avance, se encontraban muy atrás de las otras realidades. Las diferencias se agravaron cada vez más. Tuvimos que apagarles a los densificados la memoria cósmica con el único propósito de aliviar la enorme diferencia que se había creado entre las realidades y también para evitar futuros colapsos energéticos o futuras desviaciones de energías pensamientos que pudiesen dañar al todo y a nuestra propia existencia. Cuando decimos que la densidad podía afectarnos a todos nosotros, es cierto. Nuestra secuencia matemática es perfecta, y si nosotros hubiéramos permitido que una nueva y atrasada secuencia entrase en nuestros códigos, entonces sería como permitir la entrada de un virus en nuestra secuencia. Esto hubiera sido un caos y la muerte mental del ser uno, o sea, de nosotros mismos. 484. ¿Podríamos compararnos nosotros con los virus de una computadora? Exactamente eso es lo que ustedes serían para la mente universal, un virus que descompaginaría todo el sistema cósmico, llevándolo a la anulación de su propio ser. Por eso, el despertar de los densificados deberá ser paulatino y muy lento, porque de esa forma los códigos genéticos se irán adaptando y encajando, permitiendo al densificado un despertar consciente y profundo. Debemos tomar en cuenta que el despertar activará también los elementos que permitirán evolucionar a la densidad. La forma hombre de ustedes, planeta Tierra, deberá sufrir las transmutaciones genéticas para regresar a su verdadera forma, allá plano humano. 485. ¿Cómo es la visión de los voluntarios? Los voluntarios nunca dejaron de perder la conciencia de lo que les sucedía. Siempre estuvieron y tuvieron el pleno conocimiento de su realidad. La memoria cósmica se mantuvo intacta y a través de ella pudieron realizar todo el trabajo que la dimensión perfecta les había encomendado. La necesidad creó la forma. Siempre hemos repetido estas palabras porque fueron los voluntarios quienes crearon las formas y lo hicieron de acuerdo con sus propias necesidades de existencia y vida. Fueron creadas de acuerdo con la densidad de existencia. Por eso las formas se adaptaron y se plasmaron por las necesidades básicas de cada dimensión, plano y grado de existencia. Los voluntarios se han encargado de dejar constancia de la realidad superior.
Ellos son los realizadores del avance de la forma. Sin ellos, los densificados no hubieran podido subsistir en la densidad. Los voluntarios tienen la capacidad de entrar y salir, subir y bajar en todas las realidades, pues ellos son hologramas y como tales tienen la capacidad de trasladarse de cristal en cristal imaginativamente a través de la energía pensamiento. Los voluntarios que se quedaron atrapados en la dimensión regular llegaron a cumplir a su cabalidad su misión de recuperar a los densificados. Hoy en día, esta dimensión, al igual que la secundaria, está totalmente desarrollada y trabaja para continuar recuperando a las dimensiones que se encuentran por debajo de ella. 486. ¿Qué sucedió con sus cuerpos que se encuentran suspendidos en la dimensión perfecta? Miles de cuerpos se encuentran en estado criogénico. Estos cuerpos permanecen suspendidos esperando el retorno de sus mentes, mientras las holografías recorren las dimensiones inferiores trabajando, investigando y realizando. Sus cuerpos se mantienen en perfectas condiciones. 487. ¿Cómo las holografías se han podido mantener bien en todo el tiempo que se encuentran fuera de su imagen verdadera? Los voluntarios que se encuentran holográficamente encarnados en el cristal se han nutrido siempre de las dos realidades. Al estar en contacto con las realidades superiores, ellos nunca dejaron de actualizarse y aprender todo el conocimiento universal. En ellos no existe el retraso ni la pérdida de la numeración matemática, porque continuaron y continuarán existiendo en el presente de sus propias existencias. 488. ¿Quién de nuestra historia fue un voluntario? Joshua Emanuel, el Cristo, ha sido para ustedes uno de los más grandes voluntarios. Descendió de los mundos regulares con la misión de enseñarles el amor, porque solo el amor podía quebrar la rigidez de sus corazones, ablandando las emociones. De esta forma, el alma, psiquis, podía trascender y convertirse en espíritu. En esa época, el corazón de los hombres era duro e inflexible como la piedra. Los hombres estaban muy densificados. Eran realidades donde reinaban la superstición, la ignorancia, el instinto y la sensación. El hombre se encontraba en la oscuridad y en el ostracismo. Para Joshua Emanuel fue una siembra difícil, mas él hizo un trabajo excelente y sembró en las almas el elemento amor. Preparó el terreno para que esas almas trabajasen sus emociones cósmicas con el análisis y el entendimiento, y de esa manera pudieran recibir el conocimiento cósmico. Después del planeta Tierra, el mensajero Cristo hizo un recorrido por otros lados, planos y dimensiones, trabajando con miles de voluntarios que se encontraban en esos lugares, siempre llevando la palabra y el amor. Después de cumplir su gran misión, regresó a la dimensión perfecta y recuperó su cuerpo allá plano. El voluntario Joshua Emanuel realizó su misión en el exterior del planeta Tierra. Tuvo que encarnar en otras vidas y pasar a la ciudad interna, convirtiéndose hoy en día en un guardián del planeta. Cuentan ustedes en su historia que Jesús resucitaría en su cuerpo y se elevaría a los cielos regresando al reino de su Padre. La historia no fue bien explicada y los hombres la entendieron a su nivel y en el grado en que se encontraban en esa época. 489. ¿Cómo son los espejos del cristal? Los espejos del cristal son cóncavos. Al reflejarse unos con otros forman ángulos que se encajan, formando figuras geométricas. Estas figuras representan al deseo creador que crea las energías pensamientos y dependiendo de la intensidad del deseo, el espejo reflejará la secuencia matemática de su expresión, encajándose en los cánones de las fórmulas universales. Los voluntarios que se encontraban dentro del cristal forma hombre elaboraban sus deseos que se reflejaban en el cristal y creaban a las energías pensamientos según la intención creativa, hasta que un día, al emanar sus deseos, estos fueron rechazados. Los espejos se habían empañado, pensamientos salían diferentes del deseo. Los espejos se empañaron porque los densificados recuperados tenían que pasar primero por el cristal para borrarles la memoria cósmica y eliminarles la secuencia matemática. Las energías pensamientos desnutridas de estos dos elementos tenían que alimentarse de información para subsistir. Entonces comenzaron a alimentarse de la información que provenía del exterior, junto con la que los voluntarios le daban.
Al mezclar las dos informaciones, la contaminación externa invadió los pensamientos internos. Fue entonces cuando los espejos se opacaron. Los deseos no entendían la verdadera función ni para lo que habían sido creados, comieron el fruto prohibido. En la dimensión regular, el problema fue resuelto lo más rápidamente posible. Cuando una energía pensamiento densa era recuperada, esta pasaba por el cristal y se le eliminaba la secuencia matemática y la memoria cósmica. Antes de colocarla en la zona correspondiente, se le insertaba el conocimiento adquirido y transmitido de su propia existencia. De esa manera, la energía pensamiento no necesitaba alimentarse. Ella ya estaba alimentada y nutrida de sí misma. Cada vez que el cerebro se encarnaba en su propia continuación, no comenzaba desde el principio. Era una continuación de sí mismo. La esencia de sus vidas se recopilaría como un gran bagaje de experiencias y vivencias. Con esta técnica de avance se creó la reencarnación. Esto significa que la energía pensamiento era una continuación de sí misma. Los voluntarios quedaron atrapados sin poder regresar porque los cristales habían grabado imágenes del exterior. Comenzaron a modificarse de acuerdo con lo que captaban. Esas imágenes se reflejaban en los espejos y al hacerlo comenzaron a mezclar las imágenes internas y externas. Los voluntarios se vieron a sí mismos diferentes y por este motivo no pudieron regresar. 490. ¿Pueden darnos un ejemplo? Si ustedes se miran en un espejo de buena calidad, se verán tal cual son. Mas si se miran en un espejo de mala calidad, entonces distorsionarán su imagen, haciendo que ésta deforme su verdadera realidad, porque los elementos que se usaron para reflejarlos no fueron de buena calidad. Lo mismo sucedió con los espejos. Los cristales, al absorber elementos densos, se contaminaron, opacaron los espejos y ellos reflejaron las imágenes distorsionadas. Por tanto, los hologramas no pudieron combinar sus imágenes con las del espejo. 491. ¿Quieren decir que ellos pasaban a través del espejo? Así es. Entraban y salían a través del espejo de sus propios cristales y de sí mismos, de la pureza, claridad y nitidez que los caracterizaba. Las imágenes debían empalmarse perfectamente y así transponían su energía de una realidad a la otra. 492. ¿Sería como pasar de una dimensión a otra? Así sería. El holograma está capacitado para ello. Puede traspasar grados, planos y dimensiones siempre y cuando sus cristales se adapten a esas realidades. Si no se adaptan, entonces el holograma será rechazado y regresará de donde partió, o sea, de su propia mente. 493. Cuando nosotros vemos apariciones o hacemos contactos con seres extraterrestres, ¿cómo se producen? Los contactos siempre ocurren de energía a energía. Queremos decir que estos contactos se producen de mente a mente. Si es una energía desencarnada, entonces suponemos que una de ellas se encuentra en la combustión alciética y otra en la calorífica. Por lo tanto, el contacto será en el ámbito energético, psíquico o mental. Todo dependerá del grado vibratorio de ambas energías. Muchos de los seres extraterrestres que se contactan con ustedes se encuentran en el plano físico y otros en el plano mental. Depende del grado, plano y dimensión en que se encuentren y producirán el contacto con ustedes, que podrá ser físico, holográfico o telepático. 494. ¿Las dimensiones superiores descienden actualmente en forma holográfica? No. Ellos no descienden holográficamente, se comunican telepáticamente, porque después de la experiencia de los voluntarios, nunca más descendieron por el temor a la contaminación. Más bien ellos continúan comunicándose a través de la telepatía, esperando el regreso de las energías densificadas y de los voluntarios. El contacto físico y holográfico se produce en las dimensiones inferiores. Son las dimensiones regulares, secundarias y parte de las primarias las que conocen la técnica y la usan para sus viajes de conocimiento y de investigación por el universo cósmico. 495. ¿Cómo los densificados van a recuperar su memoria cósmica? Todas las energías que salieron del principio único y que se densificaron permanecieron intactas y puras.
El antagonismo del universo se mantenía en equilibrio. Mientras que las energías se conservaban densificadas, no corrían el peligro de contaminarse porque no se encontraban en contacto con el mundo exterior. Cuando eran recuperadas y llevadas dentro del cristal hombre, se adaptaban perfectamente a su nueva realidad, absorbiendo el conocimiento de las dos realidades interior y exterior. De esta manera, la forma hombre siempre estuvo protegida y amparada por las dimensiones superiores, y los voluntarios jamás dejaron de comunicarse con su verdadera realidad, la dimensión perfecta. Al quedarse los densificados sin continuación numérica y sin memoria cósmica, tuvieron que iniciar su creatividad del punto cero. Los cristales que se encontraban en estado puro comenzaron a grabarse según la realidad en que se encontraban, dejando atrás toda su historia y su origen. Así pudieron realizar su trabajo en buenas condiciones y sus energías, pensamientos empezaron a ordenarse, clasificarse y colocarse en la zona correspondiente. Ayudaron así a los voluntarios en la labor de recuperación. Los densificados van a recuperar su memoria cósmica y la numeración matemática cuando lleguen al conocimiento, entendimiento y amor. Estarán prontos para ser activados y cuando esto suceda, recordarán absolutamente toda su historia y su origen. Eso significa que el 5 se volteará y se encajará con el 6. Queremos decir que el espejo reflejará la verdadera imagen, lo contrario de lo que ustedes consideran verdadero. 496. ¿Cómo los voluntarios están rectificando los espejos para poder regresar? Sucedió algo muy interesante en todo este proceso. Muchos de los voluntarios ya no quieren regresar. Es tanta la labor a realizar que ellos prefieren quedarse estudiando e investigando, a pesar de saber que sus verdaderos cuerpos los esperan. Se han adaptado tan bien a la forma hombre y al estudio de su evolución que se sienten totalmente responsables por ello. La única forma de rectificar los espejos del cristal es hacer entender a los densificados que son ellos mismos quienes podrán rectificar, colocando los cristales de las energías pensamientos en sus verdaderos lugares y usando elementos de la más alta calidad. El densificado podrá corregir la distorsión de sus espejos. De esa forma, al contemplarse a sí mismo, se reflejará como él es. Son las energías pensamientos densas las que se distorsionan el espejo y sucede que para desencarnar y poder pasar de plano en plano, las energías pensamientos tendrán que reflejarse perfectamente. Solo así podrán traspasar su realidad hacia otra. 497. ¿Qué sucede cuando pasamos de las realidades pares a las impares? Sabemos que en una realidad es de combustión alciática y otra calorífica. Una es mental y la otra material. Una es microscópica y la otra gigantesca. Mas en todas ellas es la energía pensamiento que vive, existe, evoluciona y se eleva. ¿Por qué es necesario el pasaje entre las dos realidades? Porque la energía pensamiento necesita alimentarse de las dos combustiones y cuando se encuentra en alguna de esas dos realidades, recarga sus elementos eléctricos para seguir subsistiendo. Cuando la energía pensamiento se encuentra vibrando energéticamente en un ritmo impar, el electrón se encarnará en los seres gigantescos, se encontrará en la realidad exterior y vivirá en un planeta X que le ofrecerá el albergue necesario. Mas si se encuentra energéticamente vibrando en un ritmo par protón, entonces se encarnará en la burbuja esfera, ocupará la zona, el grado y plano que le corresponden y vivirá en un planeta X interno que le ofrecerá el albergue necesario. Si la energía pensamiento se encuentra equilibrada entre esos dos elementos, podrá salir y entrar de una realidad a otra, porque su elemento será el neutrón, el amor. Este elemento tiene la capacidad de poder viajar por el universo entero, adaptándose a su propia necesidad de evolución y elevación. En el universo dimensional existe el orden. Ninguna energía pensamiento podrá atravesar de una realidad a otra si no tiene los elementos que le permitan hacerlo. Y estos son los espejos que la pueden reflejar de una realidad a otra. Cada vez que la energía pensamiento pasa de un plano a otro, se refleja en la forma que le corresponde. Si no logra el reflejo correcto, no podrá traspasar los límites por su falta de evolución y elevación.
Cuando la energía pensamiento se encuentra en la realidad impar, evoluciona. Cuando se encuentra en la realidad par, eleva. 498. ¿Qué otro nombre le darían a los espejos para poder entender lo que son? Lo podríamos llamar con el nombre comparativo de mercurio. Este elemento, unido al cristal, tiene la capacidad de reflejar las imágenes que se proyectan en la imaginación. Mercurio, elemento químico metálico y líquido de número atómico 80, blanco brillante y muy pesado. Mercurius, dios romano mensajero de los dioses. Mercurio, planeta más próximo al Sol. Calcula que la temperatura mercurial del hemisferio que mira al Sol es de aproximadamente 400 grados centígrados. Si los elementos que el mercurio contiene no son de buena calidad, este se oxida o se oscurece. Consecuentemente borra la imagen reflejada o la distorsión. El mercurio mezclado con elementos de pésima calidad se descascará en el cristal, y lo que vamos a ver frente a nosotros es simplemente el vidrio del cristal. 499. ¿Cuáles serían los buenos elementos que necesita el mercurio para reflejar una excelente imagen? El mercurio necesita mezclarse con magnesio, litio, carburantes, combustión alciática y calorífica, etilo, carbono y otros. Estos elementos deben ser de muy buena calidad para poder reflejar una imagen perfecta. Cuando el ser se eleva, está extrayendo de su universo estos elementos químicos que le permiten sofisticar sus cristales pensamientos, y a través del mejoramiento y cristalización su ser energético se formará, permitiéndole salir de la densidad y del grado en que se encuentra. El planeta Mercurio aloja en sí mismo una forma de vida alciática. Cuando ustedes se eleven, deberán pasar por este planeta para luego salir por el Sol. (500) ¿Cuáles fueron los elementos que los densificados absorbían del exterior y que contaminaron al mercurio? El desequilibrio de los elementos causó la distorsión de la imagen. Los densificados comenzaron, por ejemplo, a alimentarse mucho de la combustión calorífica, y con ello los carburantes ingeridos en grandes cantidades eliminaron propiamente a la combustión alciática y la redujeron a su mínima expresión. Al mezclarse con elementos densos, el magnesio perdió su blancura y, al ser un elemento altamente deformable y ligero, terminó distorsionando la imagen. En la dimensión regular, la deformidad no se produjo en los altos niveles de la energía, porque fue rápidamente rectificada y totalmente equilibrada. Mas en la densidad primaria, hasta hoy en día, luchan para la rectificación. La distorsión de ustedes, planeta Tierra, se produjo porque la imagen no era captada exactamente como era. Al estar distorsionada por los elementos de mala calidad, el espejo comenzó a hacer fotomontajes de las imágenes, espejo sobre espejo, imagen sobre imagen, tantas que la energía pensamiento se perdió en el infinito de sí mismo, profundizando la realidad subconsciente. Por eso los voluntarios han tenido que infiltrarse en el infinito de los espejos y descubrir cuáles son las imágenes verdaderas y cuáles son las imágenes falsas. Entrar en ese laberinto de imágenes emocionales es un verdadero desafío para los voluntarios, y descifrar los fotomontajes de ustedes mismos es un reto para el universo y su ciencia. 501. Cuando nosotros nos encarnamos en las realidades pares, ¿nacemos igual que la realidad impar? Se podría comparar con un nacimiento, solo que esa realidad es más real que la impar. ¿Por qué decimos que se compara a un nacimiento? Porque la energía pensamiento nace imaginativamente con la imagen que tuvo en la última forma de vida y lleva consigo la esencia de todas sus existencias. Por eso decimos que es más real. Las vidas pasadas están presentes y, al estarlo, la energía pensamiento tendrá absolutamente todo el conocimiento de su realidad. Desencarnar no es igual que viajar holográficamente. Son dos formas diferentes que el pensamiento tiene para pasar de grados, planos y dimensiones. Cuando la energía pensamiento desencarna, separa el cuerpo material del astral. Esto significa que lleva consigo mismo el cuerpo astral, que está impreso con todas sus características, y es en ese cuerpo donde él se albergará en la burbuja esfera y continuará su existencia. El cuerpo astral
es la esencia de energías pensamientos que se han acumulado en las miles de vidas que la forma hombre tuvo en la numeración par e impar. Es una continuación de sí mismo. Con este cuerpo no se puede viajar por el universo. Sirve solo para pasar de grado en grado y solo en el lugar que le corresponde. 502. Si nosotros estamos dentro de un cerebro gigantesco, ¿estamos entonces en una realidad par? Dijimos anteriormente que la realidad par eleva y la realidad impar evoluciona. Cuando la energía está evolucionando, ella se encarnará en la masa encefálica. Su trabajo consistirá en vivir en la densidad y tratar de evolucionarla. Cuando la energía pensamiento se encuentre en la realidad par, entonces su realidad será sutil como el cerebro en el cual se albergará. En sus vidas presentes ustedes están encarnados en la masa encefálica de un ser gigantesco y están trabajando en su parte más densa. Cuando desencarnen pertenecerán a su cerebro y desde ahí continuarán trabajando siempre para el ser uno. Continuamos con nuestra historia. El universo que ustedes conocen fue creado por nosotros, con las fórmulas bases del principio único. Nosotros completamos el lado izquierdo de la masa encefálica y del cerebro del ser uno. ¿Por qué decimos que nosotros lo completamos? Ustedes se preguntarán, ¿no estaba todo grabado en las fórmulas desde el principio de la creación? ¿Acaso el lado izquierdo no existía? Existía, mas no estaba organizado, clasificado y ordenado. Nosotros hicimos este trabajo. Se creó la forma hombre con el propósito de colocarla en la realidad densa y hacer de ella un sensor. Queríamos tener la oportunidad de descender, conocer, clasificar y ordenar. Con ello logramos el bienestar de nuestro ser uno. Así pudimos sentir que lo que habíamos creado nos beneficiaría a todos. Solo que nunca sospechamos que la energía negativa crearía otra realidad y otro principio uno. Un ser uno negativo. El universo se había dividido en dos partes y ellas luchaban por la supremacía. Eran dos fuerzas antagónicas que deseaban fervientemente prevalecer. Existía un principio único positivo mental que creaba y nutría las dimensiones superiores y otro principio único creado por la dimensión perfecta que alimentaba las dimensiones inferiores. Una energía que funcionaba con la combustión alciática y otra que lo hacía con la calorífica. Se habían creado dos principios únicos. ¿Cuál prevalecería de los dos? Eso lo decidirían los densificados. Los densificados recuperados en la realidad regular comenzaron a colocarse en los lugares que les correspondían. Llenaron todos los espacios disponibles hasta que llegó un momento en que la cantidad de recuperados era tan grande que el lado izquierdo de la masa encefálica comenzó a inclinarse y a perder el equilibrio. Este hecho ocurrió por la densidad, el volumen y peso que las energías pensamientos tenían. El desequilibrio ocasionó un desfase entre los densificados y los voluntarios. Estos últimos se encontraban en desventaja, pues eran menos y al no tener volumen y peso no podían acompañar a la masa encefálica. Los voluntarios que se encontraban en el cerebro trataron por todos los medios posibles de equilibrar las dos funciones. Para ello, a toda energía pensamiento que se curaba le infundían el conocimiento universal, acelerando su proceso de aprendizaje. De esa manera, las energías pensamiento curadas pasaban al lado derecho de la masa encefálica. Así pues, la masa encefálica y el cerebro eran nutridos por un solo principio único que se encontraba en el cerebro, el cual era a la vez alimentado por la mente universal. La forma hombre de la realidad regular pudo de esa forma continuar adelante, encajando en los cánones universales de fórmulas y conceptos cósmicos. En la realidad secundaria, el proceso y trabajo fue más arduo y laborioso. Como el lado izquierdo del cerebro se condensó e inclinó más que la realidad regular, los voluntarios no tenían la capacidad de recuperar tan fácilmente a los densificados para que ellos curasen. El proceso fue muy difícil, la densidad era mayor y lograr que las energías pensamientos entendiesen el conocimiento del universo era muy difícil y sumamente lento. Hoy en día ellos superaron toda adversidad y se encuentran trabajando equilibradamente con los dos lados del cerebro. En la realidad primaria hasta hoy en día las dimensiones superiores y los voluntarios continúan tratando de equilibrar y muchas veces cuando piensan que todo está en orden, otro virus invade la secuencia y el caos reina nuevamente.
Los planos 1, 2 y 3 de esta dimensión continúan con el lado izquierdo inclinado. 503. ¿Por qué se formó un nuevo principio único? Las dimensiones superiores conocían a un solo principio único, y a través de él todo lo existente se había creado. Cuando concibieron y forjaron la forma hombre, la dimensión perfecta se había convertido en creador y progenitor de la realidad inferior. El universo definitivamente se había dividido en dos realidades y en dos principios únicos que comandaban a la forma hombre, uno perteneciente a su masa encefálica y otro en su cerebro. Ambos comenzaron a funcionar paralelamente, uno negativo y otro positivo. Los densificados recuperados de la realidad regular se sometieron voluntariamente con mucho entendimiento y amor al principio único de la mente universal, continuando el procedimiento natural del progreso y transformación en su evolución y elevación. La fidelidad que demostraron las energías en la realidad regular no fue igual en la densidad, porque las energías pensamientos que se encontraban más densificadas demostraron cierta rebeldía y disconformidad con respecto a la obediencia. Estas energías no aceptaban fácilmente el mando de los voluntarios, querían ser libres y autónomas. Sabían que ellos pertenecían a la densidad, o sea, la masa encefálica, y sabían también que eran alimentadas por su principio único, la glándula pineal de la masa encefálica. Aquí, las dos realidades entraron en choque energético. Los voluntarios se vieron confrontados con los densificados, porque estos últimos luchaban por su independencia y libertad. 504. ¿Cómo se formó otro principio único si sabemos que es el cristal del cerebro el que comanda la masa encefálica? Efectivamente, era así en la dimensión regular, mas no en las dimensiones inferiores, sobre todo en la primaria. La dimensión perfecta tuvo que reforzar el funcionamiento de la masa encefálica, otorgándole más actividad y autonomía. Los densificados que se encargaban de ella comenzaron a sentirse más independientes y más fuertes con respecto al lado derecho del cerebro. Al sentirse emancipados, libres e independientes y, por supuesto, con más experiencias y vivencias, comenzaron a agruparse en clanes liderados por alguna energía pensamiento que los conducía y los comandaba. La energía pensamiento, que se denominaba líder y guía, se convirtió en el cristal de esas energías, y todo conocimiento que adquirían ya no provenía del universo, sino de una percepción territorial de escaso conocimiento, el cual abarcaba un círculo pequeño de seguidores. Lo mismo aconteció con ustedes. En la época de Lemuria, teniendo todo el conocimiento en las manos, un grupo se rebeló y se independizó del cristal del voluntario que los guiaba y enseñaba. Entonces se alejaron y se convirtieron en los sumos sacerdotes. Crearon sus propias directrices y normas que terminaron en la dominación y esclavitud de los densificados, quienes como corderos se dejaron conducir hasta su propia destrucción y aniquilación. 505. ¿Cómo fue la rebelión de los densificados? Al no conocer otra realidad de vida y de existencia, los densificados comenzaron a adorar a los voluntarios como dioses, percibiéndolos como seres creadores y superiores. Obedecían y veneraban todo conocimiento que provenía de ellos. Aquí surgió el verdadero problema. Muchas energías pensamientos densificadas, al verse dominadas totalmente por otros densificados, comenzaron a rebelarse contra los voluntarios, desobedeciendo las normas impuestas. Exigieron su libertad basándose en que ellos poseían sus propias experiencias y vivencias y que no necesitaban más del conocimiento cósmico. Así pues, ellos dominaron negativamente a los otros densificados y se independizaron de la guía positiva de los voluntarios, creando con ello un nuevo principio único. Ellos mismos, en ese instante, se convirtieron en los dioses de los otros densificados, creando con ellos el caos y el desorden.